Queremos encontrar la pendiente de la línea tangente a la curva paramétrica, dada por x es igual a 4 coseno t es igual a 2 sin t en el punto t es igual a pi sobre 6 radianes. Entonces, para encontrar la pendiente de la línea tangente en t es igual a pi sobre 6 radianes, necesitamos encontrar d de x y evaluar d en t es igual a pi sobre 6. Y debido a que tenemos ecuaciones paramétricas, d es igual a d de t dividido por dx de t. Antes de encontrar la pendiente de la línea tangente, encontremos el punto de tangencia evaluando las ecuaciones paramétricas en t igual a pi sobre 6 radianes. Donde la coordenada x en el punto de tangencia sería x de pi sobre 6 radianes. Y la coordenada y en el punto de tangencia sería y de pi sobre 6 radianes. Entonces, x de pi sobre 6 sería igual a 4 veces el coseno pi sobre 6 radianes. Y de pi sobre 6 es igual a 2 veces sin pi sobre 6 radianes. Ahora, para encontrar estos valores de la función trigonométrica, podemos usar un triángulo de referencia. Dado que pi sobre 6 radianes es igual a 30 grados. O podríamos usar un círculo unitario. Y mostraremos ambos. Si este es un triángulo de referencia de 30, 60, 90, entonces el ángulo de 30 grados aquí sería igual a pi sobre 6 radianes. Entonces podemos etiquetar el lado opuesto como una longitud de 1, la hipotenusa longitud 2, y la otra pierna raíz cuadrada de 3. Y por lo tanto, el coseno pi sobre 6 es igual a la relación del lado adyacente de la hipotenusa, que sería la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Entonces x es igual a 4 veces la raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Observe cómo esto simplifica. A 2 raíz cuadrada de 3. Que nuevamente es la coordenada x del punto de tangencia. Y luego para la coordenada y, tendríamos 2 veces sin pi sobre 6, que es igual a la proporción de la hipotenusa del lado opuesto que sería 1, 2. Y 2 veces 1, 2 es igual a 1. Ahora, de nuevo, también podríamos encontrar los valores de la función trigonométrica, usando el círculo unitario. Donde se nota en pi sobre 6 radianes, la coordenada x es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. ¿Cuál es el valor de la función coseno? Y la coordenada y es 1, 2. ¿Cuál es el valor de la función sin? Entonces nuestro punto de tangencia tiene coordenadas 2 raíz cuadrada 3, 1. La raíz cuadrada 3 hace que sea difícil trazar, así que usemos una aproximación decimal. Esto sería aproximadamente 3.464, 1. Mirando nuestra curva, observe cómo sería ese punto aquí. Una cosa más para mencionar aquí, a medida que aumenta t, la curva se traza en esta dirección, lo que significa que nuestra curva tiene esta orientación. Ahora nuestro objetivo aquí es encontrar la pendiente de la línea tangente en este punto, que sería la pendiente de esta línea aquí. Ahora encontraremos dx, luego evaluaremos dx en t igual a pi sobre 6 radianes. Entonces dx de nuevo es igual a dx dividido por dx de t. Bueno, dx sería la derivada de 2 en t con respecto a t. Eso sería 2 coseno t. Y de x de t sería 4 veces la derivada del coseno t con respecto a t, eso sería negativo 4 sin t. Ahora simplificando, tenemos 2 4 negativos que se simplifica a 1 2 negativo. Y luego el coseno t dividido por sin t se simplifica a cotangente t. Y ahora necesitamos evaluar dx en t es igual a pi sobre 6 radianes para encontrar la pendiente de nuestra línea tangente. Lo que sería negativo 1 2 veces cotangente pi sobre 6. Mirando nuestro triángulo aquí, la cotangente pi sobre 6 es igual a la razón del lado adyacente al lado opuesto. ¿Cuál sería la raíz cuadrada 3 dividida por 1, o simplemente la raíz cuadrada de 3? Entonces tenemos una raíz cuadrada negativa de 1 2 por 3. Entonces, la pendiente exacta de la línea tangente, cuando t es pi sobre 6 radianes es la raíz cuadrada negativa de 3 dividida por 2, lo cual es aproximadamente negativo 0.866.
También tracé la línea tangente usando algún software para ser más preciso. Y aquí está. Y encontramos que la pendiente de esta línea tangente roja en este punto es la raíz cuadrada negativa de 3 dividido por 2, lo cual es aproximadamente negativo 0.866. Espero que hayas encontrado esto útil.